Ok, buenos días. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, buenos días. Sí, buenos Sí, días. profe, sí se escucha. Buenos días. Ok, muchas gracias. Ayer ya no me dio tiempo de abrirles el portal, pero ahorita en este momento genero lo de la tarea y vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. No se preocupen, yo ahorita alguien que nos quiera compartir, por favor, sobre su actividad que realizó. No, hay que escogerlo, ¿verdad? Vamos, Mauricio. Mauricio Segundo Andrés. Ajá, por favor. Sí, profesora. Ahorita Gracias. les comparto la Sí. pantalla. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Ok, ¿puedes pasar a la siguiente? Ok. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los tipos de molde que son a base de arena. En este caso, estos son no permanentes, por lo cual se pueden desechar. En el primer caso tenemos que los materiales que son de arena verde, los moldes, que este es el método más común para la fabricación de moldes de arena. La composición que este contiene es de sílice y se le añade un aglutinante de bentonita, que esta es arcilla de grano muy fino, ¿no? Y agua para que adquiera resistencia y se pueda mantener en forma a la hora del modelaje. Cuando la mezcla está húmeda, esta adquiere un color verde. Por eso de ahí viene su nombre.
También estas arenas se vuelven a utilizar añadiendo un aglutinante cuando es necesario, pero de ahí ya van adquiriendo un color negro, ¿no? Entonces ahí se dice que la arena está quemada. Todas estas modelajes a base de arena son a base de, ¿cómo se llama? Su principio de colada es por gravedad, ¿no? En el proceso de fundición nada más se deja vertir el material ya, como si es fundido en el molde y por acción de la gravedad se va cayendo y se va metiendo en el molde. Estos tipos de moldes, su material puede ser de madera, metal o plástico. Y, por ejemplo, la fundición del molde de arena verde, este es económico, por lo que es un proceso barato, tiene una gran resistencia a altas temperaturas. También tiene la posibilidad de obtener piezas de hasta 3 milímetros de grosor. También una gran cantidad de metales y aleaciones se pueden fundir en este tipo de moldes y, por ejemplo, un 90% del material del molde es reciclable. Y en el caso de el material de arena seca, la fabricación de los moldes se utiliza para fabricarlo más bien se utilizan aglomerantes orgánicos en lugar de la arcilla, ¿no? Y se cuecen entre 200 y 300 grados Celsius. También endurece la superficie de la cavidad. Estos moldes también proporcionan mejor acabado que los moldes de arena verde. También su mismo principio de colada es a base de la gravedad, igual los materiales pueden ser en madera, metal o plástico. En el caso de la fundición en molde de arena seca, proporciona un mejor control dimensional en la función que los modelos de arena verde que vimos anteriormente. También casi todas las aleaciones pueden fundirse en arena y pues es uno de los pocos procesos que pueden usarse para metales, ¿no? Con altas temperaturas como lo es el acero, el níquel y el titanio. Y los moldes, por ejemplo, con diseños más complicados se hacen en los moldes de arena seca. Siguiente. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí. Ok. El siguiente tipo de molde es el molde permanente. El material del molde que puede usarse para su fabricación son los aceros aliados. La gran mayoría de los moldes de inyección se construyen en acero de manera general. Pueden decirse que se pueden construir de los siguientes: aceros de base, eh, que se utiliza para componentes auxiliares, aceros bonificados, aceros de temple, que es para cavidades en series largas, materiales de moldeo abrasivo o para soportar grandes presiones de cierre o inyección. Los aceros inoxidables, que cuando el molde debe ser expuesto a riesgos de corrosión, por ejemplo, al procesar algunos tipos de plásticos como el PVC, o también puede construirse a base de grafito. Los moldes de grafito están maquinados de manera precisa para la conexión que se va a realizar y para el tamaño apropiado de los conductores. Están disponibles para todo tipo de soldaduras exotérmicas. Cada molde se suministra con una hoja de instrucciones de seguridad, preparación de los conductores e instalación. El principio de colada se divide en tres: en alta presión, que es un proceso de fundición en molde permanente en el cual se inyecta el metal fundido en la cavidad del molde a alta presión. Las presiones que se utilizan son de 7 a 350 megapascales. La presión se mantiene durante la solidificación. Posteriormente, el molde se abre para remover la pieza. En baja presión, en el proceso de fundición con molde permanente básico y en la fundición hueca, el flujo de metal en la cavidad del molde es causado por la gravedad. En la fundición a baja presión, el metal líquido se introduce dentro de la cavidad
a una presión aproximada de 0.1 megapascales, aplicada desde abajo, de manera que el metal fluye hacia arriba. Y en tanto, en gravedad, la fundición con molde permanente al vacío, también conocida así, es una variante de la fundición a baja presión en la cual se usa vacío para introducir el metal fundido a la cavidad del molde. La diferencia es que se usa la presión reducida del vacío en el molde para atraer el metal líquido a la cavidad, en lugar de forzarlo por una presión positiva de aire desde abajo. En cuanto al nombre del proceso, se conoce como fundición en molde a baja presión. Entre sus características está que las propiedades mecánicas de la fundición por gravedad tiene una reproducción de detalles de la inyección, sobre todo en piezas de aluminio. Otros desarrollos, fundición en vacío y fundición en molde metálico o a presión. En las siguientes, fundición en molde metálico o a presión, entre sus características es que tiene una gran producción de aleaciones de aluminio y zinc. Entre las características de las piezas es que tienen muy alta presión y excelente rugosidad, tienen una geometría compleja, cientos de miles de piezas por hora, y las propiedades mecánicas e integridad superficial de las piezas no están aseguradas. En la siguiente es fundición por gravedad en molde permanente, y sus características son las siguientes: aleaciones de bajo punto de fusión, sobre todo aluminio, características de las piezas, tamaño pequeño a medio, precisión y buen acabado superficial, además de que tienen muy buenas propiedades mecánicas y metalúrgicas, mejores que en la fundición de arena. Su nombre genérico es fundición en molde permanente metálico. La fundición en molde metálico permanente, también llamado coquilla, es un método de fundición de piezas de aluminio por gravedad. En este método se vierte la colada de metal fundido en un molde metálico permanente, normalmente fabricado en hierro fundido, el cual tiene forma de la pieza deseada. En el siguiente tipo de molde, de igual forma tenemos a no permanente desechable. Estos moldes se hacen de arena, yeso o materiales similares que tienen su forma usando aglomerantes de varias clases. La fundición en arena es el ejemplo más prominente. En la fundición de arena se vacía el metal líquido dentro del molde hecho de arena. Después de que el metal se endurece, se sacrifica el molde en fin de recuperar la fundición. El material del molde es material no metálico, entre ellos tenemos la arena, el yeso y la cerámica, etc. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo serían los moldes. Principio de colada. Gravedad a baja presión. La fundición por gravedad llamada a coquilla permite producir series cortas o largas piezas, distintas aleaciones con una cantidad óptima y unos tiempos de puesta en marcha reducidos. Este método nos aporta rapidez en la elaboración del molde y la posibilidad de utilizar distintas aleaciones y poder realizar series cortas de piezas a un coste menor. Sectores como la iluminación, automoción, mobiliario y decoración son un ejemplo de sectores en los cuales se beneficia este tipo de fundido. Material del modelo. Tenemos que es metal y en los otros tres tenemos la cera, el plástico, el caucho y el metal. Nombre del proceso. Para el caso del metal tenemos la fundición en coquilla o concha de arena. El modelo en coquilla es un procedimiento de fundición que consiste en verter el material fundido en un canal que llega hasta un molde metálico, la llamada coquilla. El molde se llena exclusivamente por el efecto de la gravedad. Fundición en molde de yeso. El molde de yeso es un proceso de fabricación que se basa en moldes de yeso para formar y dar forma al metal. Al llenar el molde con metales fundidos, las empresas pueden crear objetos de metal fundido que van desde herramientas hasta joyas. La fundición de moldes de yeso sirve como una alternativa popular a la fundición de arena tradicional y ofrece numerosos beneficios en términos de gama de productos y calidad de acabado. De igual forma, para la cera, el plástico, el caucho y el metal está la fundición en coquilla o concha de cerámica. La técnica de colada de concha de cerámica se emplea en la industria de piezas metálicas, donde utilizan sílice, circonia y otros materiales refractarios para la colada neta, formando moldes de concha de precisión para la colada de metal fundido.
La técnica implica una inmersión sucesiva en húmedo y un recubrimiento en polvo seco o estuco para construir la capa de la cubierta del molde. Y por último, de igual forma para la cera, el plástico y el caucho, también el metal. La fundición en molde refractario, como ya habíamos visto anteriormente, un material refractario es aquel que resiste temperaturas altas, un ejemplo es entre 600 y 1500 grados. Se necesitan para procesos industriales, por ejemplo, en los hornos de fusión, en los altos hornos, en los modelos de fundición. Nombre genérico: fundición de precisión. La fundición de precisión, también conocido como fundición de cera perdida, es un proceso de fundición de precisión que se utiliza para crear las partes metálicas de diferentes metales y aleaciones. Se utiliza típicamente para las piezas de metal que requieren piezas de fundición de pared delgada y complejas. Y por último, la fundición en molde refractario. Se usan en procesos industriales como los talleres de fundición, así como en la industria del acero, cemento y vidrio, para hornos altos, hornos de calcinación o de fusión, convertidores, calderos, crisoles y chimeneas. El siguiente tipo de molde es el permanente guión no permanente. Estamos hablando de los dos. Dentro del material del molde que puede ser utilizado es el material metálico o no metálico. En el proceso de fundición centrífuga generalmente se utilizan moldes permanentes o temporales. Dentro de los metálicos están hechos de materiales metálicos como hierro fundido y aleaciones de acero. Generalmente son económicos cuando se quiere fabricar gran cantidad de piezas. Sufren poco desgaste debido a que se recubren con materiales refractarios. Ayudan a la solidificación direccional y al rápido enfriamiento del material. Por su parte, los no metálicos pueden estar hechos de arena verde, húmeda o seca, y son ideales para geometrías complejas, ya que son fáciles de destruir después de la solidificación del metal, aunque la desventaja es que se requiere un molde por cada pieza. Otros ejemplos de estos son los moldes de grafito, los cuales son fáciles de maquinar y generalmente se utilizan para las aleaciones no ferrosas. Su conductividad térmica es excelente y proveen una razón de solidificación moderada. No se recomiendan en la fundición de metales ferrosos, ya que el carbón presente en el molde tiende a reaccionar con estos metales. Dentro del principio de colada, la fuerza centrífuga es el procedimiento de colado por centrifugación que está basado en la aplicación de una fuerza centrífuga mientras se alimenta y solidifica el metal y en ciertos casos para favorecer la expulsión de los gases disueltos y otras impurezas indeseables, como la escoria. La fundición centrífuga es un método en el que se aprovecha la fuerza centrífuga que se puede generar al hacer girar el metal en torno de un eje, ya sea horizontal o vertical. En este se deposita una capa líquida en un molde que se encuentra girando a grandes velocidades, mientras el metal se solidifica dentro del mismo. Este método es uno de los más utilizados en los procesos de fundición debido a sus amplias aplicaciones. Como resultado de la fuerza centrífuga que se produce, el metal llena todas las concavidades del molde, lo cual permite que las fundiciones hechas mediante este proceso tengan buen acabado superficial y propiedades mecánicas superiores en comparación con otros procesos de fundición, como el método por gravedad. Nombre del proceso: fundición centrífuga. Como su nombre lo indica, este proceso utiliza las fuerzas de inercia, causadas por un movimiento de rotación, para distribuir el metal fundido en las cavidades del molde. El proceso de fundición centrífuga se clasifica en tres tipos: fundición centrífuga real o verdadera, que es el procedimiento utilizado para la fabricación de tubos sin costura, camisas y objetos simétricos. Los moldes se llenan del material fundido de manera uniforme y se hace girar el molde sobre su eje de rotación. Fundición semicentrífuga. El material fundido se hace llegar a los extremos de los moldes por la fuerza centrífuga
que se genera al hacer girar los moldes. Los extremos se llenan del material fundido con buena densidad y uniformidad. El centro tiene poca material o de poca densidad. Por lo regular, el centro de este tipo de sistemas de fundición es maquinado posteriormente. Fundición centrifugada. Es un sistema donde por medio de un ramal o tallo se hace girar metal fundido a racimos de piezas colocadas simétricamente en la periferia. Al poner a girar el sistema, se genera fuerza centrífuga, la que es utilizada para aumentar la uniformidad del metal que llena las cavidades de los moldes. Nombre genérico: fundición centrífuga. La técnica del colado por centrifugación se puede emplear para la producción de formas sencillas, tales como discos, tubos sin costura, poleas, volantes, camisas, bujes, etc. Mientras que el colado continuo se limita a la producción de lingotes y planchas. A este procedimiento se le ha llamado también forjado líquido, ya que el metal fundido se solidifica debido a la presentación producida por la fuerza centrífuga al girar el molde a grandes velocidades, entre 600 y 300 revoluciones por minuto, según el diámetro del molde. Se obtienen piezas de muy diversas aleaciones. No se necesitan machos y se aplica particularmente a objetos asimétricos. En cuanto a su tamaño, este va desde piezas de poco peso hasta rodillos de varias toneladas. Y eso es todo. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profesor. Sí, hace rato como que se me fue el internet y no escuché. Va a volver a exponer el equipo. No, no es cierto, chicos. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es de que observamos las características de los principales procesos de fundición. Que esas características va a depender de las especificaciones y se pueden seleccionar. Y aparte de que la selecciono el proceso de fundición, puedo seleccionar el tipo de proceso, puedo identificar el método de producir el molde. ¿Por qué? Porque puedo tener el material del molde y el procedimiento de conformación. Entonces, todo este proceso me va a ayudar a tener ciertas especificaciones de los componentes, como es la configuración, las tolerancias, tipo de material, propiedades finales y cantidad de pieza. El material que se trabaje va a estar fundido, refinado y se vierte o se inyecta posteriormente en lo que es un molde. Aquí ya su compañero nos habló de algunos moldes y esa configuración que se realizó se va a obtener el producto en forma de solidificación. Todo esto va a depender, todo este proceso depende del material de trabajo y las condiciones que se encuentren de manera externa. ¿Para qué? Porque al final que tengamos el producto, nuestro componente se debe de limpiar y se inspecciona. Y va a otro departamento, ese departamento es control de calidad, debe cumplir con las especificaciones de normas, y ahí ya que esté aprobado, se puede efectuar el maquinado o el tratamiento térmico o otro proceso que se requiera. Para eso se va a hacer un diagrama donde se generan las etapas o las operaciones principales de este proceso. Vamos a movernos. Dejamos de compartir, por favor. Sí. Se puede decir que es de forma general esto de estas etapas. Y ustedes me dicen si ya vemos el pizarrón.
Y vamos a tener lo que es las especificaciones del componente. Y de aquí puedo tener dos líneas. Generar la producción y la otra, la materia prima. Materia prima y producción del molde. Si voy con la materia prima, voy a tener lo que es la fusión, el control y corrección de la composición, y de ahí nos vamos a lo que es la colada. Para ambos, que quiere decir que si tengo la producción del molde, puedo generar la colada. Si tengo la materia prima, lo genero, lo fusiono, tengo el control y la corrección del mismo y ya lo puedo llevar a la colada. Después se genera la solidificación. Después de la solidificación, puedo hacer una extracción o desmoldar. Y al final tengo la pieza y puede ser inspeccionada. Limpieza de pieza, inspección y tratamiento, lo que decíamos, maquinado, o etcétera. Pero hay ocasiones que podemos encontrarnos en la colada o en la solidificación y podemos regresar a la producción del molde. Y nuevamente tengo producción del molde, tengo la colada.
¿Cómo voy a caracterizar el proceso de fundición? Va a ser por el tipo de molde, por el material de molde o por el principio de colada, por esos tres. Profesora, disculpe. Sí. ¿Cree que podría enfocar un poco su cámara al pizarrón, por favor? No, ustedes me dicen si lo estoy haciendo bien. A ver. Ahí está bien. ¿Quedó bien o hay que mover? Sí, creo que ya. Un poco mejor, gracias. Sí. Profesora, me parece que el problema de la mujer es el internet, porque igual lo veo muy borroso. A ver, voy a Sí, yo no alcanzo a distinguir muy bien. desconecto la cámara y la vuelvo a conectar. Y ya me indica si ya tenemos mejor visión o estamos igual. ¿Sí nos escuchamos? ¿O ya nos fuimos? ¿O ya me fui? Sí, ya está mejor, profesora. ¿Ya está mejor? ¿Sí mejoró? Sí, Es que son varios factores. Es el internet, es el equipo, todo, todo influye. Profesora, una pregunta. ¿Qué dice en el último limpieza de pieza y qué? inspección. Coma, etcétera.
dentro del proceso de fusión, también tenemos que considerar los hornos y existe una cierta clasificación. En la primera clase, bueno, no, una de sus compañeras mencionó algunos hornos, que fue la clase pasada, y tenemos la clasificación de algunos de ellos. Vamos a... de los hornos industriales. Voy a tener el tipo de energía que se trabaja. El tipo de horno y su aplicación. El primero es química, la energía química combustible sólido. Y el horno es un cubilote, perdón. Su aplicación es el hierro colado y a veces aleaciones de cobre. El siguiente es combustible granular. Ajá. Puede ser Cisco. Y es para horno de hogar abierto. Su aplicación es el acero. El siguiente es combustible líquido. Es el petróleo. El horno es rotatorio. O de hogar rotatorio, pues también conocido. Ajá. Y su aplicación es para hierro colado. Es el acero. Aleaciones de cobre. Metales ligeros.
También tenemos combustible gaseoso. Este es con gas. Y aquí se utiliza el horno crisol. También es muy usado. Que puede usarse con gas o petróleo. Su aplicación, aquí ya entran los metales no ferrosos. Y aleaciones no ferrosas. ¿Puedo borrar la parte de arriba? No, profesora, es que se ve muy mal. ¿De verdad? Sí. Sí, a mí también se ve como muy desenfocado. O que nos mande una foto, maestra, y por el WhatsApp o algo así. Ok. A ver. Tengo que arreglar esta situación porque ¿se sigue viendo igual? Sí. Sí, profesora. Sí, ya. ¿Ya se ve mejor? Sí, ya se ve mejor. Ya se ve mejor, profe. De todas maneras voy a mandar, ahorita le tomé foto. Se las estoy enviando. A ver si así les ayuda un poco más. Nos hace falta todavía mencionar 3 hornos. Sí está fallando, creo, mi internet, no sé. Algo está sucediendo.
Y voy a borrar la primera parte. Aquí vamos a meter el siguiente horno, que es eléctrico. Es eléctrica, arco. Y aquí tengo el horno de arco. Directo e indirecto. Y tengo acero y hierro colado. Su aplicación. El siguiente es inducción. Su horno es horno de inducción de alta y baja frecuencia. Y tenemos ahí el acero, hierro colado, cobre, aleaciones de aluminio, ajá. Y por último tengo el de resistencia. Aquí es el horno de resistencia. Y el material va a ser acero aliado. Ajá. A veces hierro colado. Y aleaciones de aluminio. Y por último, y de cobre. Me indican si se ve, pues si no para tomarle otra foto. Sí, sí se logra apreciar, profesora. Ok.
Ok, entonces, pues podemos observar que existen diferentes tipos de hornos y sus aplicaciones. Algunos de estos van a generar un proceso de fusión, bueno, todos van a generar un proceso de fusión, pero vamos a observar también que su contenido de azufre y fósforo van a ser contaminantes para el material fundido. Son los más usados. Tienen que utilizar un revestimiento interior para los contaminantes o no contaminantes, y se genera una cierta frecuencia, a veces es de 1000 o hasta 30,000 Hz, o manejan de baja frecuencias, que es el caso que tenemos aquí de la inducción, que es de 60 a 180 Hz. El de crisol se puede manejar como de alta frecuencia. Y bueno, la identificación de los hornos es lo que se requiere para obtener lo que es la fundición de calidad, para generar y producir metal fundido de la composición y temperaturas correctas. Los hornos deben de ayudarnos a impedir la contaminación del metal, por eso hay cierta aplicación que tenemos ahí de los aceros, del hierro colado, de hierros colados, de cobre, aleaciones de aluminio. Tenemos que evitar la contaminación del metal y permitir que se corrija la composición, que eso es lo que se requiere. Se genera una fusión y es necesario forrar el interior de cada horno. Hablábamos al principio y mencionaron dentro de las características sobre los refractarios nuevamente. Nos va a ayudar a proteger el metal fundido contra la oxidación y la disolución de gases. Todo este proceso que se genera nos va a ayudar a nosotros a obtener nuestra materia prima, nuestro material, para tener un sistema de moldes. ¿Por qué? Porque hablábamos que necesito una cierta energía de entrada del proceso, mi líquido, para obtener lo que es la colada y obtener la solidificación. Vamos dentro del proceso de la descripción de la fundición, mencionamos una parte que es la materia prima, la fusión y el control y corrección del problema y la producción del molde. Me voy a ir a lo que es la producción del molde, que sigue teniendo los mismos pasos. ¿Por qué? Porque voy a tener mis insumos, ahora voy a fabricar una pieza. Y ahí va a estar determinada por un proceso de fusión. ¿Y cómo se describe ese proceso? Necesito un insumo, necesito el moldeo, vaciar. Dentro de nuestra tabla tenemos las características y el desmoldeo. Puede existir una retroalimentación entre el desmoldeo y el moldeo. Ajá. Y para cada pieza a obtener, nos va a generar un problema específico. Ese problema específico, pues, se tiene que atacar en el momento que estés fabricando el proceso. Y hay que aprovechar de la mejor manera la forma de la capacidad que se pueda ser instalada. Para esto necesito ciertos elementos en el proceso de moldeo. ¿Cuáles son esos elementos?
ya los hemos estado hablando, es la arena, son las cajas y el modelo. Dependiendo del número de piezas que yo voy a elaborar, voy a generar un número de modelos o de una placa de modelo, ya sea madera o metálica, según las características que observamos en nuestra tabla. Si se hace de madera, tenemos que tener ciertas especificaciones para generar nuestro sacado de modelo o del molde. También en lo que es la arena, nos es importante el tamaño de grano. ¿Por qué? Porque esa nos va a dar las propiedades de la arena. Recuerden que tenemos que tener resistencia y permeabilidad. La arena debe de tener cierta humedad para poder trabajarla. Y también necesito que se genere dentro de mi pieza una cavidad libre de metal. Quiere decir que va a estar libre del material que se va a obtener el moldeo. Y esos tipos que necesito de cavidades se llaman corazones. Y tengo diferentes tipos de corazones. Es una cavidad que debe de ir en la parte interna. Y tengo corazones de aceite, corazones de dióxido de carbono, y moldeo en cáscara. Pueden encontrarlo como shell molding. Es importante este tipo de corazones en este proceso. Y se generan ciertas técnicas de fabricación en lo que es en los corazones. ¿Por qué? Porque yo necesito tener las cualidades especiales para obtener buenos resultados en lo que es en la fabricación de piezas por fundición. Los corazones pues deben de ser de fácil preparación. Eso nos va a ayudar a reducir las posibilidades de formación de rebabas. Debe de ser de material refractario. Queremos que resista las temperaturas altas del metal líquido sin que deje penetrar, sin dejarse penetrar por el metal. Deben ser permeables. Quiere decir esto que nos debe de permitir la salida de los gases, tanto de su masa como el exterior del molde. Y deben de tener resistencia mecánica para que no se deformen ni se rompan a causa de la presión o el empuje del metal. Deben de ser algo poco elásticos
a final de que no puedan ser un obstáculo con la contracción del metal durante la solidificación y fáciles de extraer. O sea que deben de ser capaces de desmenuzarse por efecto de la contracción del metal. O sea, en el momento del desmoldeo debe de existir una manera de que se extraigan de una forma rápida y apropiada. Deben de cumplir con esas 6 características o técnicas prácticamente en la elaboración de corazones. ¿Puedo borrar para anotárselas? ¿Sí me escuchan? ¿O ya me fui? Sí, maestra. Sí se escucha. Ok. Sí, sí se escucha. Ok. Entonces, ¿ya puedo borrar esta parte? Profesora, adelante de Mándeme. moldeo en cáscara, ¿qué dice? Shell, S-H-E-L-L, Shell Molding, M-O-L-D-I-N-G. Gracias. Disculpe, profesora, ¿el noyo es lo mismo que el corazón? ¿Perdón? Que si el noyo es lo mismo que el corazón. Bueno, es que, o sea, el término, si se refiere a lo mismo. Ah, sí, 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 se refiere a lo mismo. Ok, gracias. Sí. Obtener buenos resultados de piezas por fundición. Esto es referente, seguimos hablando de lo mismo, corazones. Son sus cualidades. Mencionábamos 6. Deben ser fácil preparación. Esto nos va a ayudar capaces de reducir las posibilidades de la formación de rebabas. Dos, de material refractario. Que resista la temperatura del metal líquido. Ajá. 3, deben ser permeables. Deben permitir la salida de gases. Cuatro,
Resistencia mecánica. Para que no se deformen. Evitar la deformación. Evitar que se rompan. Y esto es a causa de la presión. Cinco. Deben ser algo o poco elástico. Esto evitar obstaculación. De la contracción de los metales duros. Esto se da en la solidificación. ¿Ok? Y por último, que sean fáciles de extraer. ¿Ok? Alonso Díaz. Presente, profesor. Álvarez Moreno. Presente, profesora. Anaya Gutiérrez. Presente. Ángeles Barbosa. Bustamante Cruz. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Cárdenas Maldonado. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Cabrera. Hola, buenos días. Presente. Hola. Buen día. Cortés Garrido. Presente, profesora. Buenos días. Gracias. Buenos días. Cruz Frasco. Presente. Gracias. Cruzato. Presente. Enríquez Mendizábal. Presente, profesora, buen día. Buen día. Enríquez Mendizábal, ya verdad. Franco Torres. Presente, buenos días. Buenos días. Gómez Fuentes. Presente, profesora. González Rodríguez. Presente. Guerrero Bernal. Presente. Gutiérrez Martínez. Presente. Ibarra Molina. Presente. Maliachi Chávez. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Martínez Figueroa. Presente, profesora. Martínez Vázquez. Presente, profesora. Mauricio. Presente, profesora. Gracias. Montalvo García. Presente, buenos días. Buenos días. Nieto. Presente, maestra. Núñez. Presente, maestra. Osorio. Gracias. Presente, maestra. Ramírez Cortés. Presente. Ramírez Esquivel. Presente. Ramírez León. Presente, profesora. Ramírez Meneses. Presente.
Ríos Arellano, Presente. Rivera Rivera, Presente. Rocha, Presente. Román, Presente. Salazar, Presente, profesora. Silva Mata, Presente. Tenorio, Presente, profesora. Valenzuela, Presente. Zárate, Presente. Ok, muchas gracias. Se les va a dar de tarea la investigación. Vamos a tomar la misma línea que hemos estado haciendo en equipos sobre los hornos. Vamos a investigar y bajar las imágenes de los hornos que nos menciona aquí y las temperaturas que manejan. Igual en tipo cuadro, profesora. Pueden ser por diapositiva porque ahí va a haber más imágenes. Háganlo por diapositiva, no por cuadro, porque lo que queremos es ver y que se familiaricen con los términos. Ajá. Y van a investigar también lo que son las técnicas de fabricación de corazones, las que ahorita mencionamos. Las 4 técnicas que se mencionó. No, los 3 corazones. Corazones de aceite, el de dióxido de carbono y el moldeo en cáscara. Ajá. Van a colocar sus características y cómo se fabrican. Van a encontrar ahí la obtención de los corazones. Es una lámina representativa. Espero que la encuentren. Es donde vas a tener las piezas a obtener, los modelos y los corazones. Y los moldes terminados. A ver si la encuentran. Tienen que encontrar unas tablas ahí. El de la obtención de corazones y su colocación en los moldes. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sería para la siguiente semana? La siguiente clase, sí, sería martes. Ajá. Les abro de todas maneras en Classroom. Ya ahorita ya ejecuté la tarea para que ustedes suban sus evidencias, por favor. De igual manera voy a hacer lo mismo con esta siguiente. Sería vernos el día martes, por favor. Ya les había comentado, ¿no? Que los viernes tengo un diplomado y no nos podemos ver. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, entonces me despido. Que tengan excelente día. Les agradezco mucho. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día. Hasta luego.